Acta de reunión del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés. En la muy noble villa de Pravia, a las 19 horas del día 6 de septiembre de 2024, se celebró una reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés. La sesión tuvo lugar en los salones del Palacio del Busto, de la misma villa. Presentes: Manuel Ruiz de Bucesta, en calidad de presidente del Instituto; Juan José Escudero, en calidad de vicepresidente del Instituto; María Cristina Fernández de Valprados, en calidad de secretaria; David García, veedor; Paloma González, vocal; y Ángel de Bueres, archivero. La reunión se llevó a cabo con el propósito de tratar la entrega de diplomas, inscripción e ingreso de nuevos miembros en los libros registro y elenco de la entidad. Deliberación y acuerdo. Tras un análisis exhaustivo de los currículos y antecedentes de los candidatos, así como con base en los criterios establecidos por este Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, la Junta Directiva acordó, por unanimidad, inscribir a los que se relacionarán al final como miembros activos de nuestra institución. La inscripción en los libros registro y elenco representa, además, un reconocimiento a su destacada trayectoria y a su compromiso con la investigación y difusión de la historia. Asimismo, se espera que su participación en nuestras actividades contribuya al enriquecimiento académico y al fortalecimiento de nuestra comunidad. Por lo tanto, se instruye a la señora secretaria a realizar la correspondiente inscripción en los registros oficiales de acuerdo con los procedimientos establecidos. Académicos que se reciben en la sesión solemne del 9 de septiembre de 2024, que se celebrará en la Villa y Corte de Madrid, bajo la presidencia del señor director. Señor don Guillermo Upey y señor don Philip Bagus. Se anota que han sido recibidos como académicos, pendiente de la toma de posesión de su plaza, los siguientes: Excelentísimo señor don Cristóbal Colón de Carvajal, duque de Veragua, marqués de la Jamaica y almirante de la mar Océana Grande de España. Excelentísimo señor don Lars Halmer Weide, primer mariscal de la corte de su majestad el rey de Suecia. Excelentísimo señor don Óscar Maurtua de Romaña, canciller que fuera de la República del Perú. Ilustrísimo señor don Luis Gorrochategui y Santos. Ilustrísimo señor don José Carlos Gracia y Yagüe. Se anota asimismo que ha sido recibido como académico y ha tomado posesión de su plaza con fecha del día 12 del pasado mes de junio su excelencia don Javier Gerardo Milei, presidente de la Nación Argentina. Cierre la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente reunión, firmando el acta los miembros de la Junta Directiva presentes. La presente acta se levanta en 2 folios, quedando debidamente registrada y archivada. Dado todo ello, en la muy noble villa de Pravia, en la fecha al principio consignada. Gracias, querido académico. Procedo, pues, a hacer entrega de la cédula de académico de número al señor don Guillermo Upey. Sácanos guapos, ¿eh? Y delgados. Procedo, pues, a hacer entrega de la cédula de académico correspondiente al señor doctor don Philip Bagus. Este ya sale delgado de serie.
Ahora tomarán la palabra, por orden según han recibido su cédula, los académicos mencionados para realizar su discurso de ingreso. Cedo, pues, la palabra al académico de número, señor don Guillermo Guapey. Bueno, muchas gracias. Esto es suyo. Tenía que empezar de nuevo diciendo lo que usted dijo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias, queridos amigos, amigas. Gracias al Instituto. La verdad que me siento profundamente honrado por esta distinción importante e histórica de este gran instituto. Usted sabe que cuando yo recibo alguna condecoración, algún premio, algún reconocimiento, siempre pienso en todos aquellos que me vienen acompañando en este proceso. Para contarles un poco, yo hace muchos años que, aparte de realizar mi actividad de empresario en Argentina, me dedico a derechos humanos. Y tengo mucha gente que trabaja conmigo, y hace ya 2 años que me toca presidir la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos a nivel mundial. Hace 2 años asumí este desafío en Oslo, y siempre pienso, cuando recibo esto, en mi familia que me acompaña siempre, y en todos aquellos colaboradores que son parte de estas distinciones. Es un escalón más de esta larga escalera de la vida, ¿no? Y cuando reflexiono, siempre me gusta pensar en el pasado y en el futuro, ¿no? En el pasado es el mundo que tuvimos y que ya no tenemos. Hoy en una charla le decía a un amigo que 4 o 6 personas decidieron cambiarnos el mundo y no nos pidieron permiso. Decididamente lo cambiamos y no hay vuelta atrás. El concepto de las redes sociales y lo vertiginoso de las comunicaciones decidieron cambiar el mundo. Y a nadie de nosotros nos han pedido permiso para eso. Como digo, no hay vuelta atrás. Y si bien tiene este avance tecnológico y científico algo maravilloso, ¿no?, que es el progreso, por otro lado tiene ese profundo contraste, esa profunda simetría de ciertos flagelos humanitarios que debemos afrontar. Y te quiero compartir que hay una vergüenza muy grande que yo siento, que es una epidemia, diríamos, global, que todavía no puedo asimilar y me resisto a pensar que puede existir, que es el hambre, la falta de alimento. Hay 2.000 millones de personas que todas las noches, todas sus noches, se acuestan con hambre. 2.000 millones de personas. Y realmente Volnovich, que es un doctor científico y que se dedica específicamente a la nutrición, dice que más de 1 millón de personas, de niños y niñas en América Latina, cada año muere o de hambre o de enfermedad causante del hambre, ¿no? Y decía que si tenemos que hacer un minuto de silencio para cada chico que muere de hambre por año, la humanidad toda estaría en silencio más de 10 años, de manera ininterrumpida. Esta realidad se profundiza cuando nuestros estados, siguen acopiando armas nucleares, ¿no? Actualmente hay 15.000 ojivas nucleares activas en el mundo. Yo soñaba y pensaba que Hiroshima y Nagasaki eran una demostración ya por demás de elocuente para no volver a ese camino. Sin embargo, las grandes potencias
siguen conservando en su activo, si podemos llamarlo, titularlo de esa manera, 15.000 ojivas nucleares activas en todo el mundo. Eso que desencadena, por supuesto, guerra, desolación, destrucción, grandes movilizaciones. Actualmente hay 56 enfrentamientos armados en el mundo. 56. Hoy, en este momento, uno piensa que es Israel, Palestina, Ucrania, Rusia. Hay 56 en el mundo que generan migraciones forzosas, que toda Europa sufre hoy, ¿no? Las grandes migraciones forzosas. Desolación, pobreza, hambre. Si nosotros vemos este pantallazo, hoy decíamos con Alejandro, 50 millones de esclavos en el mundo, parecería que existe una mirada apocalíptica de un estado donde está en peligro, hay grandes migraciones, hay hambre y hay esclavitud. Sin embargo, creo que todo esto lo podemos lograr juntos. Creo que en la esperanza de, mientras existan estas instituciones que fomenten la verdad, la historia, mientras existan estos rincones en el planeta donde se pueda hablar libremente y poder decir que existe una esperanza, donde hay un niño que tenga un sueño de ser presidente o un sueño de salvar el mundo y sentirse superhéroe, esto va a valer la pena. Existe esa posibilidad aún. Usted sabe que quiero compartir esto con que mi padre me enseñó cuando yo era muy chico. Y me dijo, hay dos maneras de construir. Una como construye Dios y una como construye el diablo. El diablo es haragán, vago, especulador, destructivo. Entonces cuando vos vas construyendo tu pared, la vas terminando, él ya estaba observando y mirando el ladrillo flojo de tu pared. Entonces él se levanta y cuando estás terminando te saca el ladrillo y tumba la pared abajo. Y ahí me dijo, hijo mío, empieza la gran decisión de tu vida. Si construís como él, destruyendo la pared de otro, o construís como Dios, empezando de nuevo. Y yo siempre, queridos amigos, empecé de nuevo. Y no tengo ninguna duda que todos los que estamos acá nos animamos a construir como Dios. Muchas gracias. Toma la palabra el académico correspondiente, señor doctor don Philip Bagus, para pronunciar su discurso de ingreso. Excelentísimos señores embajadores, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, ilustrísimas señoras y señoras académicos, amigos todos. Es un honor para mí en el día de hoy ser recibido como académico de este bicentenario Instituto de Estudios Históricos Pances y Valdés del Principado de Asturias. Les quiero hablar de los avances de Javier Milei, académico de número del Instituto, y quiero explicarles lo que desde mi punto de vista es el logro más importante de Javier Milei, un logro prácticamente sin precedentes. Y para poder comprender la magnitud de este resultado extraordinario, que casi es un milagro, aunque no lo es, porque la teoría de la Escuela Austríaca de Economía lo explica y lo hace entendible, voy a comenzar a hablar sobre la economía política de la deuda estatal, que es un gran problema en todo el mundo, también en España, con una deuda sobre el PIB del 108%, 1,6 billones de euros. Son 33.000 euros por persona. Y en esta deuda ni siquiera se incluye la deuda implícita por el sistema público de pensiones, que se estima en otros 1,5 billones de euros. Es decir, sería casi del doble en total. Y eso es un gran problema que tenemos que afrontar. Porque ¿quién paga esta deuda? Hace falta un default, un impago. ¿Y qué se puede aprender en este sentido de Argentina?
Hay tres formas de default y definimos aquí default en un sentido amplio como una situación donde los ingresos estatales no alcanzan para pagar las obligaciones. ¿Qué opciones tiene un Estado cuando los impuestos que va recaudando ya no le alcanzan? Hay tres formas de default. Primero, subir los impuestos y robar más poder adquisitivo a los ciudadanos. Segundo, la inflación. Imprimir dinero para pagar las obligaciones y la deuda. En la inflación, con este tipo de impago, Argentina o el gobierno de Argentina es un delincuente serial. Desde la fundación del Banco Central de la República Argentina en 1935, se ha eliminado 13 ceros del peso. 13. La tercera vía del impago es el default en ese sentido estricto. Directamente no se paga a los tenedores de la deuda. Y también ahí el gobierno de Argentina es un delincuente en serie, siendo uno de los países con más quiebras estatales o defaults. Hasta ahora hay 9 impagos de la República de Argentina. Es decir, como deudor, Argentina tiene la reputación y el prestigio de un delincuente en serie, por los numerosos defaults, por inflación e impago. El riesgo país está por las nubes. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué Argentina no paga la deuda? ¿Por qué está tan mal? ¿Dónde radica el problema? Pues en el socialismo. El socialismo es una máquina de empobrecimiento y destrucción económica, social y moral. Y por eso Ludwig von Mises, en su libro Liberalismo, llama al socialismo destruccionismo, porque este término resume muy bien la esencia del fenómeno. En Argentina tiene el nombre del peronismo. Hay varias variantes del peronismo, una muy radical es el kirchnerismo, y es complicado definir el peronismo, pero se suele dar 3 características. Primero, es un nacionalismo, es nacionalista. Segundo, autarquía nacional. Eso implica abandonar el libre comercio, sustitución de importación, subsidios a industrias ineficientes y conectadas con el poder a costa de la población en general. Y la tercera característica es la redistribución. Lo llaman justicia social, aunque llamar a justicia social es lo más injusto porque implica un trato desigual ante la ley. Se roba a unos para dárselo a otros. En Argentina las consecuencias del peronismo son evidentes. Primero, paternalismo. Los trabajadores no son tratados como niños, incapaces de negociar sus contratos laborales libremente. Es Papa Estado quien impone al trabajador y al empresario una legislación laboral y un salario mínimo. Segundo, se desarrollan redes clientelares totalmente dependientes de ayudas estatales y fieles votantes del peronismo. Tercero, nepotismo y amiguismo. Cuarto, corrupción. Quinto, restricciones del comercio internacional. Sexto, regulaciones. La Argentina está hiperregulada. Y séptimo, estado de malestar. Siguiendo el dictum de Eva Perón, donde hay una necesidad nace un derecho. Dado que hay una necesidad para trabajar o de vivienda, se establece un derecho a un puesto de trabajo o un derecho a una vivienda. Lo que pasa es todos esos derechos alguien tiene que pagar. Y todo esto está inserto en la cultura argentina, formando parte de su ADN. Y lleva a un aparato estatal y un nivel de gasto insostenible. ¿Y cómo se financia esta orgía de gasto estatal? Pues primero con impuestos, pero los impuestos tienen sus límites, dado que muestran a los ciudadanos los costes de los gastos estatales. La inflación, desde el punto de vista del Estado, tiene la ventaja de esconder los costes, porque la población no conecta los gastos estatales y el déficit con la inflación de precios.
y hace muchas veces responsable a los malvados empresarios que al parecer suben los precios a su antojo. Y hasta ahora la inflación ha sido el método más popular entre los políticos para financiar el gasto en la Argentina, salvo en los años 90 durante la convertibilidad. Carlos Menem financió el gasto público externamente endeudándose con el Fondo Monetario Internacional. Hasta dado que el gasto público no bajó, el déficit seguía, cortó el grifo y entonces vino el corralito. Y después vino el desastre del kirchnerismo. Y para poder apreciar lo que ha conseguido Javier Milei, es necesario entender bien al kirchnerismo, que es una versión argentina del socialismo del siglo XXI, cercano al Foro de Sao Paulo. Tenemos a Néstor Kirchner, su esposa Cristina Fernández de Kirchner, luego el intermedio de Mauricio Macri, que fracasó por su gradualismo y por no recortar el gasto público. Macri pensaba erróneamente que bajando los impuestos se podría generar un crecimiento suficiente para equilibrar el presupuesto sin la necesidad de reducir el gasto estatal. Un error fatal. Cada euro o peso gastado por el Estado es un euro o peso que se quita al sector privado. Es el peso del sector público sobre el sector privado que distorsiona y desincentiva la producción. Cuanto menos gaste el Estado, mejor, porque tanto menos recursos emplea el Estado y tanto más recursos quedan en la economía privada, para ser utilizados por los empresarios para producir bienes y servicios de mejor calidad a menor precio, en un proceso dinámico de rivalidad para satisfacer las necesidades de los consumidores. Macri no recortó el gasto y fracasó. Y así regresó el kirchnerismo al poder, en la persona de Alberto Fernández. Y como resultado de estos 20 años de kirchnerismo, la situación de la Argentina, y no solo de las finanzas estatales, era muy preocupante cuando Javier Milei asumió el poder en diciembre de 2023. El país estaba al borde del abismo, dentro de una dinámica inflacionaria que se estaba acelerando sin frenos hacia una hiperinflación y también frente a un impago inminente. Consideramos unos datos. La deuda estatal estaba en 2023 en 419.000 millones de dólares, o 154% del PIB. En comparación, en España estamos a 108%, en Italia 137% y en Grecia 168%. Es decir, Argentina está entre Italia y Grecia, pero no está en el euro, donde Italia y Grecia tienen a Alemania detrás. Encima hubo deudas de los importadores de 60.000 millones. Además, el 21 de diciembre había que pagar intereses al FMI. Y el Banco Central de la República Argentina tenía reservas de dólares negativas, menos 10,5 mil millones. Milei heredó del kirchnerismo también el cepo, que es un sistema de tipo de cambio fijo. Ahí el peso estaba sobrevalorado respecto al dólar. Como consecuencia, todo el mundo quiere dólares al curso oficial para importar y por las exportaciones se reciben pocos pesos. Hay una demanda de dólares enormes y una oferta pequeña. Hay una escasez de dólares, un déficit comercial, un control de capitales. El resultado era un caos en el cálculo económico. Encima, el país se había empobrecido enormemente en los 20 años del kirchnerismo. En noviembre de 2023 hubo un 55% de pobres y 17,5% de indigentes. Es decir, era una sociedad que vivía al límite, que no se podía permitir una crisis grande, ni hablar de una hiperinflación. ¿Y cómo iba la inflación en este momento? Pues entre enero y julio de 2023 la inflación mensual estaba entre el 6 y el 8,4%. En agosto ya subió al 12,4%. Y en diciembre, cuando asumió Milei, saltó al 25,5% mensual, que son un 1.228% anualizado.
Y los precios mayoristas, los precios de los productores, que suelen adelantarse a la dinámica de los precios de consumo, porque estos costes se incurren en anticipación del incremento esperado de los precios de los bienes de consumo. Y estos precios mayoristas subían en diciembre de 2023 un 54% mensual, que son un 17.000 anualizado. Es decir, una hiperinflación estaba a la puerta. Y nos falta hablar del déficit. En 2023 el déficit consolidado era un 15% del PIB, un 5% en el Tesoro y un 10% en el Banco Central. Y a lo mejor se preguntan ustedes, ¿cómo es posible que un Banco Central tenga un déficit? Dado que el Banco Central básicamente produce dinero y compra activos y recibe intereses, ingresos por dichos activos. ¿Cómo va a tener un déficit? Pues la respuesta es que el Banco Central puede emitir deuda, se puede endeudar. ¿Pero para qué hace eso? ¿Por qué se endeuda el Banco Central? Para absorber parte del dinero creado anteriormente. Para entenderlo, el Banco Central crea dinero y se lo da a los bancos comprando bonos. Ahora los bancos tienen más reservas y podrían utilizar estas reservas, por ejemplo, dando préstamos en la economía privada. ¿Y qué pasa si los bancos hacen esto? Pues suben los precios. Pero si ya están subiendo mucho, el Banco Central puede intentar reabsorber estas reservas y decir a los bancos, dámelos los pesos. Os vendemos deuda a corto plazo y os pagamos intereses atractivos por estos pesos. En vez de prestarlos en la economía privada, préstalos al Banco Central. Entonces, como consecuencia, parte del dinero de nueva creación no entra en la economía, sino vuelve al Banco Central y queda esterilizado. ¿Cuál es el problema de esta jugada? Pues hay que pagar estos intereses para estos pasivos remunerados. ¿Y cómo paga el Banco Central estos intereses? Pues imprimiendo más dinero. Es decir, es un círculo vicioso. Se imprime dinero, una parte se reabsorbe, pero hay que imprimir más dinero para pagar los intereses. Y ese dinero de más se absorbe otra vez pagando más intereses y se ve obligado a imprimir más y así sucesivamente. Y al final de 2023, el tipo de interés para estos pasivos remunerados del Banco Central argentino era el 135%, que implicaba un aumento endógeno de la masa monetaria del 10% del PIB. Y por el 5% del déficit en el Tesoro y el 10% del déficit cuasi fiscal, el Banco Central se imprimía nuevo dinero. Y como consecuencia, la base monetaria, en un sentido amplio, se multiplicó entre 2011 y 2023 116 veces. Y solo en el año 2023 la base monetaria amplia incrementó un 13% del PIB. Es decir, esos pasivos remunerados eran una bomba de relojería en el balance del Banco Central. En resumen, a finales de 2023, Argentina estaba enormemente empobrecida, prácticamente quebrada, con un déficit consolidado del 15% del PIB, una deuda sobre el PIB del 154%. El gobierno argentino estaba sin crédito, sin reputación, sin capacidad de conseguir más financiación, al mismo tiempo al borde de una hiperinflación que se estaba desarrollando. Arreglar eso era, desde luego, una tarea hercúlea. ¿Cuál es la solución de Javier Milei? Y esta solución puede ser aplicada en cualquier país que esté en una situación de sobreendeudamiento, también en España, con la diferencia que sería mucho más fácil aquí que en Argentina. Entonces, ¿cuál era la solución? El punto clave y esencial era la eliminación del déficit, primero en el Tesoro. Y Milei lo repite hasta la saciedad, la eliminación del déficit es innegociable. Y se eliminó en el primer mes, en enero de 2024. ¿Cómo? Eliminando ministerios, reduciendo empleados públicos, cerrando agencias estatales, parando toda obra pública. Y además no aumentar los salarios públicos y las jubilaciones en el mismo ritmo como la tasa de inflación. La estimación de la caída real
del gasto público figura entre el 27 y el 35%, es decir, es enorme, es sin precedentes. Y esa reducción del gasto público representa la reducción del peso del Estado que se ha quitado de encima a la sociedad civil argentina. Y como ya no existe déficit, y Milei promete que no va a haber más déficit, se creó el ancla monetario para las expectativas inflacionarias. Ya no hay que aumentar la masa monetaria para financiar el déficit. Y como consecuencia bajaron las expectativas inflacionarias y los tipos de interés. El déficit del Tesoro fue eliminado en enero. El déficit del 10% en el Banco Central tardó hasta junio en eliminarse. ¿Y cómo se eliminó? Básicamente se incentivó a los bancos a dejar comprar estos pasivos remunerados para que los bancos compren deuda estatal a largo plazo a tipos de interés más bajos. Y se crea un feedback positivo. Como se reduce el déficit, caen las expectativas inflacionarias, caen los tipos de interés de la deuda pública y se reduce el déficit más. Entonces caen más las expectativas inflacionarias y los tipos y así sucesivamente. Y en junio se logró la emisión cero por déficit, ni déficit en el Tesoro ni en el Banco Central. Luego, también a partir de julio, se dejó emitir para comprar dólares. El exportador todavía tiene que vender sus dólares al Banco Central, que lo compra con pesos nuevos, al tipo de cambio oficial. Luego, el Banco Central vende los dólares para recomprar los pesos emitidos al tipo de cambio de mercado, que es más alto. Y así la emisión neta a partir de ahora es cero. Y en el futuro, Javier Milei quiere evitar una emisión para rescatar a los bancos. Un sistema bancario con una reserva fraccionaria lleva a crisis cíclicas y en esas crisis el Banco Central produce dinero para rescatar a los bancos con reserva fraccionaria. Para eliminar este riesgo, Javier Milei quiere introducir un sistema bancario con un coeficiente de caja de 100%. Y eso sería realmente revolucionario porque sería el primer sistema bancario en el mundo con reserva 100%, respetando de esta manera los principios generales de derecho, eliminando las crisis bancarias y los ciclos económicos. Desde julio hay emisión cero y como consecuencia de todo esto, la inflación mensual ha caído del 25% en diciembre al 4% en julio. Y las expectativas del mercado son que seguirá cayendo la inflación. Ahora bien, ¿cómo ha sido posible todo esto sin una revuelta social? Imagínense que en España se recortara el gasto público 1/3. Caería el gobierno. En Argentina sigue la imagen positiva de Milei. ¿Cómo es posible? Porque Javier Milei ha explicado que hay que hacer durante 10 años en la batalla cultural, esta batalla por las ideas. Javier Milei ha explicado que la inflación es un fenómeno monetario, que el problema es el gasto público, que lleva a un déficit, que lleva a un aumento de la masa monetaria que causa subir los precios. También ha explicado que menos gasto público no es malo para la economía, todo lo contrario, implica que haya más recursos para el sector privado. Javier Milei ha explicado no hay plata. Va a ser duro, pero al final del túnel vamos a salir. Esta vez vale la pena y los argentinos le votaron. Y Javier Milei hace lo que dijo que iba a hacer. Es coherente y esta coherencia ha permitido que siga manteniendo la imagen positiva a pesar de la reducción del gasto público. Ya se observan las primeras señales de recuperación. Todo indica que el mínimo fue alcanzado en abril-mayo. Y claro, se necesita tiempo para cambiar la estructura de una economía cuando se reduce el peso del Estado. Conclusión. Lo que podemos aprender de Argentina es que los déficits y las deudas se pueden eliminar sin default, sin aumentar los impuestos, sin inflación, sin impago. Lo más justo
y económicamente eficiente es reducir el gasto público y eliminar la emisión monetaria. Para el éxito político es esencial explicarlo bien, ser coherente, convencer la población. Y en eso Javier Milei es un maestro y un héroe. Divulgar las ideas de la libertad. Es un cambio de paradigma de la mentalidad, una revolución cultural que está viviendo la Argentina y que esperamos que se extienda a nivel mundial. En ese sentido, Javier Milei es un modelo para todos y este cambio en la cultura de las ideas de la gente es la condición necesaria del éxito de un plan de estabilización. Muchas gracias y viva la libertad, carajo. Claro. Muchas gracias a los dos académicos, a Guillermo Guapey, que nos ha puesto al día sobre la situación de derechos humanos, además tema que conoce mucho al ser presidente de la Fundación Internacional por los Derechos Humanos y teniendo además una fundación y un museo sobre la democracia en Argentina, que esperemos que lo replique en España, que siempre está bien recordarnos la democracia que tanto nos ha costado conseguir en este país. Gracias al doctor Bagus por su discurso. Nos han quedado claras dos cosas. Uno, la economía de la escuela austriaca y otro, que le cae muy mal el presidente Milei. Es clarísimo que le tienes manía al presidente Milei, ¿no? Bien. Excelentísimos señores y señora embajador, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos señores académicos, estimados amigos, voy a proceder a la clausura del acto, no sin antes recordarles dos frases que he pronunciado antes. La primera, donde se duda de la verdad, de todo se duda y nada hay cierto. Donde se equivoca la verdad, se tuerce el juicio. Por desgracia, todos vemos día a día que la verdad se tergiversa, que ya no hay verdad. Uno puede... Antes lo comentaba hoy en un almuerzo, cuando yo aprendí de mi abuelo a leer la prensa. Mi abuelo compraba, le traían los diferentes periódicos, El País, La Razón, el ABC, leía la misma noticia en los diferentes periódicos y se hacía una idea. Y había una diferencia entre cada periódico. Hoy en día uno se levanta, lee la prensa y parece todo escrito por él mismo. Por lo tanto, ya no hay diferentes puntos de vista, ya no hay diferentes verdades, lo que tenemos es lo que vemos. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo da lo mismo ver la 1, la 2, la 3, la 5, la sexta, la 4. Al final uno ve lo mismo en todo. Creo que como académicos nuestro deber principal es el buscar la verdad, o por lo menos las diferentes verdades, y hacernos una idea y una conjetura, investigar. Es importante el investigar. Hoy en día, por desgracia, ya no se investiga, y en mi generación, yo soy del año 89, nos hemos ido al cortoplacismo. Yo contraje matrimonio con 26 años, tengo 3 hijos, y ahora es cuando los de mi generación empiezan a pensar en casarse. Es decir, que van con unos años de retraso en ese aspecto. Hoy en día es más preferible adoptar un perro y un gato que tener hijos. Hoy en día creo que estamos perdiendo, y especialmente en nuestro mundo occidental, un poco el norte. Debemos de buscar esa verdad, debemos de buscar los valores que teníamos y debemos de estudiar y leer. Luego también, otra frase, la educación es posiblemente el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Es la más noble de las empresas y quizás también la aventura más grandiosa a la que un ser humano puede aspirar. Esperemos que los jóvenes europeos y de Occidente y del mundo en general se lancen a la aventura y busquen la educación y la sabiduría
porque si no vamos abocados al fracaso. Pero bueno, ya me he puesto en plan filosófico y tampoco es plan. En fin, gracias al Centro Riojano de Madrid, en especial al consejero don Félix Pancorbo por acompañarnos hoy, a los representantes de las embajadas de Hungría, en especial a su embajadora, que además es la presidencia de turno de la Unión Europea. Sabemos todo el trabajo que estás desarrollando y te agradecemos tu presencia, embajadora, sobre todo en estos momentos que tu agenda es más complicada de lo normal. A los representantes de Taiwán, de Alemania, de Argentina y de los Estados Unidos mexicanos, y a todas las autoridades y amigos que nos estáis acompañando. Procedo, pues, en nombre de nuestro director, el muy ilustrísimo señor don Manuel Ruiz de Bucesta, a dar por inaugurado el curso académico 2024-2025 y, como es tradición en esta casa, brindaremos con un vino de Rioja por este inicio de curso. Muchas gracias por su asistencia y les deseo todo lo mejor.